Bien, jóvenes, vamos entonces a continuar ya cerrando esta perspectiva de los cuestionarios. Si tiene dudas, preguntas, inquietudes de cualquier cuestionario, esta es su oportunidad. No se olviden, mañana empiezan las evaluaciones. Ya se acaban, nada más que ir finalizando. Bien, vamos entonces explicando rápidamente estas estructuras. Los elementos de la construcción propiamente incaica, los tambos, el capañán, la callanca y la cancha. Decíamos, para sintetizar, que la cancha era la construcción más o mayormente utilizada. Tenía varios fines, no una finalidad única. Estas conformaciones rectangulares donde encontrábamos varias funciones que tenía al final. El Capañán, o llamado Camino del Inca, que era propiamente un sistema de caminos que atravesaban todo el Tahuantinsuyo y que tenía una extensión alrededor de 60,000 kilómetros. Los incas no fueron constructores directos, ya sabemos de esto, sino principalmente lo que retomaron fueron ciertas construcciones, elementos anteriores y generaron este sistema de caminos para ir conectando todo el Tahuantinsuyo. La callanca, en cambio, era el galpón para uso ceremonial, galpón llamado en las crónicas de esta manera, que tenía usos principalmente ceremoniales. En cambio, los tambos eran principalmente los puestos de descanso en los caminos. Alrededor de los caminos había una serie de puestos de descanso que se llamaban tambo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Dudas? Ya. Explique los conceptos de reciprocidad y redistribución. Vamos a irlo puntualizando, recordando un poco lo que teníamos en nuestro cuaderno y que revisamos a través de las diapositivas. A ver, para que tenga en cuenta, para que sea mucho más claro. Los elementos. Ya. Nosotros entendíamos directamente por reciprocidad a esta correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. Decíamos que la reciprocidad es propiamente cuando se puede intercambiar los dones que se desarrollan entre personas o grupos simétricos. Propiamente es esto que damos de lo que obtenemos. En una comunidad es mucho más fácil entender esto que nosotros como personas individuales. Cada una de las cosas que hacemos tiene un sentido y debe cada una de las partes de la comunidad hacer algo. Y con la naturaleza es lo mismo. Nosotros somos recíprocos cuando damos a la naturaleza de lo que la misma naturaleza nos da. Es decir, no talar por talar, sino obtener el alimento y seguir cultivando y generando todo este proceso de la siembra y demás. La redistribución es la necesidad de volver a repartir de una forma diferente ciertos recursos. Se refiere a los excedentes de la producción empleados para el mantenimiento de diversos sectores. Los incas, el alimento que producían generaba excedentes, que se llama, es propiamente esto que sobra del alimento. No se queda el emperador, en este caso el Inca, no se queda el Inca con estos productos que han sobrado, sino que los redistribuye. Propiamente los redistribuye para que ciertos sectores, como el ejército, que principalmente no produce alimento, pueda alimentarse, tener el acceso a la alimentación. Esos son los dos elementos de redistribución
y reciprocidad en la época andina. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Continuamos entonces. Explique la diferencia entre esclavitud antigua y la de la época colonial. La esclavitud de la época antigua, nosotros veíamos que está ligada directamente a los procesos de la guerra. Vamos a ir visibilizando este elemento para que les quede más claro. La esclavitud en la época antigua. Aquí tenemos un gráfico para que ustedes puedan visibilizarlo mejor. En la época antigua eran personas que llegaron a ser esclavos como botín de guerra y principalmente cumplían la función de la construcción vemos el caso de los egipcios, o también cuestiones de trabajo, pero no se los veía como personas de intercambio en el sentido de mercancías. Sí existían intercambios de esclavos, pero no como objetos, sino como personas. El momento que llega la época colonial y su sistema económico llamado mercantilismo, ya realmente a las personas se les ve como objetos y se convierte el ser humano en una cosa o mercancía, que no solo puede ser vendida, traficada, sino que realmente es el sentido propio de como si se estuviera comercializando objetos. Esas son las dos consideraciones en la época colonial y en la época antigua, que nosotros vamos tomando en cuenta en este tema. Exponga 3 ritmos musicales que tengan influencia afro. Por favor, ritmos musicales de América Latina. Voy a poner ejemplos o que haya influido en América Latina. El danzón en Cuba, la bomba en Ecuador, la cumbia en Colombia, Venezuela, el mambo en Cuba también, y así sucesivamente. Solo 3 elementos. Explique la llegada de Alonso de Illescas a Esmeraldas. ¿Cómo llega Alonso de Illescas a Esmeraldas? Un barco naufragó en las costas de la región, llevaba esclavos hacia el Perú y encalló en las costas de Esmeraldas. Algunos esclavizados pudieron huir del barco y entre ellos Alonso de Illescas. Alonso de Illescas posteriormente fue nombrado el jefe del cacicazgo que venía desde esta parte. Propiamente, entonces, debemos reconocer la llegada de Alonso de Illescas como una de las más importantes para conformar la perspectiva de lo afro en nuestro territorio. ¿Alguna pregunta sobre esto? No se olvide, entonces, proveniente de África, fue vendido como esclavo en Sevilla, donde aprendió la cultura, era llevado a Perú, naufraga en Esmeraldas, alcanza la costa y se libera. ¿Dudas, inquietudes, preguntas hasta aquí? El triángulo del comercio. Vamos a revisar en el gráfico para que sea mucho más fácil. Triángulo del comercio. Funciona de la siguiente manera. En América, los esclavos se vendían a dueños de plantaciones de algodón, azúcar, tabaco. Con el dinero obtenido, los comerciantes compraban barcos con estos productos. Esos productos eran llevados en los barcos a Europa, donde se comercializaban. En Europa, las ganancias del comercio se invertían en fábricas de tejidos y en armería. Obreros transformaban el algodón en tejidos y los tejidos y fusiles eran vendidos en África para
intercambiarlos con esclavos. Esos esclavos nuevamente llegaban a América y se daba el proceso llamado Triángulo del Comercio. Eso es lo que les pido que en esta parte ustedes expliquen. ¿Cómo se dio el Triángulo del Comercio? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud sobre algún otro cuestionario de los que hemos estado nosotros visibilizando? ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes sobre los cuestionarios? Ya que tenemos este tiempo, entonces vamos a ir cerrando nuestro cuestionario. De ahí hemos cerrado el cuestionario Filosofía, Ciudadanía. Propiamente vamos a ir revisando estas consideraciones. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, vamos con el cuestionario de Filosofía, que déjeme ver qué nos faltaba propiamente ir visibilizando. Pregunte, por favor, si tiene alguna inquietud, alguna duda, algo que no se comprenda del cuestionario, qué debe ir en qué parte. Que nos quedamos corto con esto de la filosofía, vamos a cerrar. Con eso acabamos. Pregunte. ¿No? Vamos entonces a continuar. Cerramos con esta parte de filosofía y usted que se ponga ya a realizar lo que le falte. Suba su trabajo, los trabajos que le faltan y demás. Nos quedamos explicando qué era la interculturalidad y la multiculturalidad. Lo demás ya habíamos terminado. No se olvide que propiamente la interculturalidad, nosotros decíamos que es propiamente la consideración de la relación entre las culturas. Nosotros puntualizábamos esta consideración de la relación entre culturas, lo que es propiamente la interculturalidad. Existen varias culturas en nuestro territorio y esas culturas se van interrelacionando. Y la multiculturalidad, el reconocimiento, la forma en la cual nosotros reconocemos que existen varias culturas. Vamos con los filósofos de la sospecha que yo les planteé, y ya que tenemos tiempo vamos a irlos puntualizando. Uno de ellos, Nietzsche. Friedrich Nietzsche es un filósofo que vivió de 1844 al 1900, que planteó algunas de las críticas fundamentales al pensamiento moderno, al pensamiento de la ética, sobre todo que se ha venido trabajando en la modernidad, y cuestionó claramente la idea del bien y el mal. Por eso tiene un texto que se llama Más allá del bien y el mal. Y sobre todo un texto que se llama Genealogía de la moral, el inicio de lo que es la moral en sí misma. Nietzsche es, además de ser uno de los grandes influyentes, es sobre todo considerado en este ámbito que nosotros estamos viendo, un filósofo de la sospecha. Vimos a Marx también, que es un filósofo y sociólogo alemán que vivió de 1818 a 1883 y que estuvo directamente hablando sobre la realidad social de la Alemania de la época, de su realidad, del contexto. Criticó propiamente la moral y la ética basada en los criterios católicos, sobre todo cristianos, en la perspectiva de un ámbito crítico hacia la realidad. Y Freud, que sabemos muy bien, es un pensador, psicoanalista, que vivió del 1856 a 1939, que planteaba la perspectiva fundamental de que el ser humano actúa no por voluntad. Recuerden que la crítica de los filósofos de la sospecha es a la voluntad de tomar las decisiones. No hay voluntad en las acciones que son propiamente, que no dependen del accionar, es decir, el análisis del subconsciente y todas estas consideraciones propiamente freudianas. Freud critica estas ideas
que la voluntad, que nosotros siempre decidimos por la razón, que tomamos decisiones a través de esto. A estos tres filósofos se les conoce filósofos de la sospecha por esta razón. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre los filósofos de la sospecha? Yo asumo que usted no pregunta, todo queda claro, todo está claramente entendido. Bien, decíamos que Nietzsche, todo lo que se hace por amor está más allá del bien y el mal. No hay directamente juicio cuando las cosas se hacen por amor. Por lo tanto, cuando no hay juicio, no hay voluntad moral, no hay una crítica a la moral. No se puede juzgar desde la ética, porque hay elementos que sobrepasan o se salen de los criterios de lo bueno y lo malo, es lo que está planteando Nietzsche. Entonces, la voluntad no puede ser el parámetro para juzgar un acto moral, es decir, para juzgar desde la ética. Debemos realmente nosotros basarnos o fundamentarnos en consideraciones particulares, no en elementos netamente universales. Ahí va explicándose la perspectiva de la frase de Nietzsche. Ética normativa y no normativa. Normativa. La ética normativa apela a la naturaleza de la acción moral. Con la idea de que una acción buena es la que más se acerca a la esencia del ser humano como sujeto moral. En cambio, la ética no normativa es aquella que no plantea un relativismo, subjetivismo. No es eso, sino que señala que la ética, el estudio del comportamiento moral, que la ética puede poner normas obligatorias para los individuos. Puede, efectivamente, prescribir normas obligatorias para los individuos, pero que estas normas son válidas únicamente para el sujeto que las acepta. Si usted no acepta la norma, entonces no puede plantearse esa norma. La norma puede plantearse solo, únicamente, si es que se la acepta. Esa es la diferencia entre ética normativa y no normativa. El utilizador Stuart Mill, en cambio, y hablando de la siguiente pregunta, sigue el camino de Bentham, pero sostiene que el principio ético de la acción humana es generar la máxima felicidad. Entonces se basa en maximizar, llegar lo máximo, maximizar la felicidad para la mayor cantidad posible de personas. No es una felicidad individual. Finalmente estuvimos hablando del imperativo categórico kantiano. En el imperativo categórico son aquellos elementos que obligan a la acción de forma universal e incondicionada. Por ejemplo, no debes lastimar, no debes matar. Es para todos. Recordemos que imperativo es el deber o exigencia inexcusable, pero es categórico cuando esa obligación se da para todos, de forma necesaria, pero también universal. Eso es el imperativo categórico. Y finalmente, como ya les decía, el arte como mímesis está explicado dependiendo de la época.
El arte como mímesis para los griegos era principalmente imitación. Eso significa mímesis. Y propiamente aquí sí es importante que usted explique por lo menos lo que decía Platón y lo que decía Aristóteles. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Yo, Licen, sí puede volver a explicar lo del imperativo categórico. Es que no copié, perdón. No hay problema. El imperativo categórico. Para Kant, cuando estuvimos viendo este mismo tema de posiciones ético-filosóficas del kantismo al utilitarismo, Kant planteaba que se distinguen 3 niveles de juicios morales. El primer nivel, las máximas; el segundo, el imperativo hipotético; y el tercero, el imperativo categórico. Para Kant, y en general, ¿qué es un imperativo? Es el deber o exigencia inexcusable. Usted no se puede excusar por lo que hace. Pero ¿por qué se llama categórico? Se llama categórico porque esa acción se debe de dar para todas las personas. Entonces Kant dice, hay acciones que nosotros cometemos que deben ser imperativos categóricos, que debe darse aquí, en China, en donde sea. No importa el lugar, ni el sitio, ni qué persona sea, sino que deben darse necesariamente siempre. Por ejemplo, no debes matar. Ese elemento no es porque pasa tal vez en otro lugar que debe eliminarse, no, debe darse siempre. El imperativo categórico, entonces, son aquellas obligaciones que nosotros tenemos de manera universal. Universal significa que se da para todos los seres humanos, y que es inexcusable. Hay elementos, entonces, que deben dar o deben darse siempre, sin excusa y para todos los seres humanos. Eso es el imperativo categórico. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, para que algo sea imperativo categórico, debía cumplir ciertas condiciones. Esas condiciones estaban enmarcadas principalmente a que nosotros hagamos las cosas como sean, como que consideremos universales, que se den siempre. Y principalmente que ese accionar sea un accionar tomando en cuenta que las personas son fines en sí mismo y no medios. Solo ahí nuestra acción puede irse considerando como un imperativo categórico, que se dé para todos los seres humanos y que se dé de forma necesaria. Por lo tanto, en la ética de Kant, ¿qué es lo que uno debe seguir? ¿Cuál es el camino para llegar a ser buenos o llegar al bien? El imperativo categórico. Solo aquellas acciones que son universales, que son para todos y que son principalmente o que deben darse de manera inexcusable son aquellas que deben guiar el accionar humano. ¿Qué debo hacer yo? Es lo que se pregunta acá. Debo hacer aquellas cosas que beneficien a todos, tomando en cuenta que los seres humanos son fines en sí mismos y no medios para alcanzar otro objetivo, y debo hacerla siempre. No puedo hacerlo una vez y otra vez no. Debo hacerla siempre porque es un... Preguntas, dudas, inquietudes. Bien, jóvenes, suerte, que tengan un buen resto de día. Acaben de hacer sus cuestionarios. Nos vemos en las evaluaciones. Gracias, Eduardito. Suerte. Buen día. Ya, Carlitos. Chao, chicos. Suerte. Adiós.